Fiscal, Hola, estamos en vivo para CNN Chile. Buenas tardes. Perdón, no, muy buenas tardes a todos. Estamos participando en la discusión del proyecto de Fiscalía Supraterritorial, que nos parece que es del mayor interés. Chile necesita que la Fiscalía cuente con una herramienta eficiente y eficaz para poder combatir el crimen organizado de mejor manera, y esperamos que ese proyecto sea aprobado a la brevedad posible. Fiscal, preguntarle sobre justamente esta conversación que tuvo con Andrés Chadwick, también con Luis Hermosilla, y también de este procedimiento que se le habría pedido. ¿Cuándo se lo solicitó, Luis? Mire, ya me referí en la mañana, pero me parece que es importante ya de una vez incluso hablar de asuntos que pueden ser privados o personales o respecto a los cuales a uno nunca se le preguntó, pero a la luz de la estrategia de la defensa de intentar ventilar incluso asuntos que no corresponden o que son improcedentes, creo que es preferible incorporar toda la información disponible, aún incluso aquella que pudiera ser hasta impertinente o irrelevante, pero que a la luz del resto de las personas pueda tener alguna ser de interés. Efectivamente, tal como lo he manifestado, no he tenido ningún tipo de intercambio de mensajería, ni de correo electrónico, ni de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla después de julio del año 2022, incluso antes de que postulara, y creo que ya ha sido de público conocimiento por múltiples antecedentes disponibles que él no contribuyó de manera alguna a mi nombramiento, sino que más bien lo contrario, eso es lo posible, porque a mí no se me nombrara. Y al momento que renuncio a la Universidad de San Sebastián, en la que trabajé 3 años, que se hace presente en la Universidad Alberto Hurtado, estuve más de 20 y hasta el día de hoy todavía colaboro en algunos programas de posgrado. Al momento que me despido del decano Chadwick, me despido y le digo, por favor transmítele a Luis Hermosilla, yo no sé si era decano, que es lo que era en ese momento, sí, perdón, si era socio o no de él, le digo, transmítele que no pude haber estado participando en esta intervención y tratado de evitar que me nombraran, pero no guardo rencor, no tengo ningún antecedente, y permítame recordar algo, para que quizá la ciudadanía lo olvide. Para evitar que fuera nombrado fiscal nacional, fui víctima de ataques que superaron con crece los límites de lo tolerable y de lo decente, que involucraron incluso información tergiversada o falsa respecto a mi situación familiar, causas que nunca tuve. Fue víctima de ataques arteros para evitar que fuera nombrado. ¿Y esta campaña pero yo, lideró Hermosilla? sí, ese es el punto, pero yo no tenía ningún antecedente que permitiera concluir eso. No tenía ningún antecedente, pero por supuesto muchas personas que habían intentado evitar que fuera nombrado podían temer de que yo pensara eso a su respecto. Entonces le transmití a Andrés Chadwick, dile que yo no tengo ningún antecedente que me permita suponer que él ha participado en esto, que fue no pelear en el barro, como dije, sino que pelea derechamente en los riles. Pero aún así usted Y no él- le guardaba rencor. Y quisiera, no tenía motivos para conservarlo, no tenía motivo para tenerlo, y quisiera decir que yo tuve 3 días para asumir. O sea, resolver todos los temas de mi vida privada tuve 3 días. Semanas después de mi nombramiento, pero poco tiempo después de haber sido nombrado, me contacta, no sé si es Andrés Chadwick o su secretaría, yo ni recuerdo, y me dicen que Luis Hermosilla quería aclarar ese punto conmigo porque él quería, efectivamente no tenía participación en aquello y me lo quería plantear personalmente. Es un tema privado y personal que no tiene que ver con causas, que no tiene que ver con situaciones en trámite, que incluso no tiene ni siquiera que ver con facultades de fiscal nacional. Le digo que mi agenda está muy complicada, pero que si es posible, voy a hacer un café o un desayuno antes de irme a trabajar en la mañana, nos juntamos y lo que me planteó fue precisamente esas explicaciones. Me planteó que no había tenido ninguna intervención en esos actos, que insisto, completamente reñido a la decencia, y acepto sus explicaciones, y en aquella oportunidad me dice, oye, aprovechando que estamos aquí, me plantea 3 preguntas o 3 comentarios respecto de causas. Le dije, no era el momento, pero ni siquiera recuerdo cuáles eran 2 de esas 3, pero hay una en la que me dice, por favor, mire, mi memoria puede fallar, pero hasta no recuerdo, me dice, por favor, si puedes dar un vistazo a la situación de un eventual procedimiento derivado del señor Héctor Espinosa. Y yo a esa oportunidad le digo 2 cosas, en resumen, porque de eso sí me acuerdo muy bien. Digo, primero, escapa mi atribución, y lo segundo, más allá de lo que siento son los fiscales, voy a hacer como fiscal nacional todo lo necesario, lo que esté a mi alcance, para evitar que delitos tan graves como ese terminen a través de un procedimiento abreviado. Y de hecho, esa es la forma como han actuado los fiscales en la causa, y consistente con eso son las instrucciones generales que he impartido. ¿Qué día le dio ese procedimiento? ¿Qué día fue? Pocas semanas después de haber sido nombrado, eso fue el año pasado. Quisiera insistir que nunca más he vuelto a hablar con el señor Hermosilla. No, después de julio de 2022 no he vuelto a tener intercambio de mensajes de correo electrónico de ninguna naturaleza, y quisiera agregar algo. Es una reunión privada y personal. O sea, a mí si algo se me podría reprochar, decir que oiga, está hablando de una cosa que era privada y personal, que incluso ni siquiera estaba dentro del marco de la ley del hoy, porque era un asunto privado y personal. Pero hoy día, considerando la forma como la defensa se ha desempeñado, me parece que
por razones de prudencia, preferí transmitirlo, pero insisto, no recibí ningún tipo de colaboración de parte del señor Hermosilla para mi nombramiento, no hay de mi parte ningún mensaje, ninguna conversación que tenga que ver con agradecimiento ni nada por el estilo, y en ese momento me pareció pertinente recibir sus explicaciones porque estábamos tratando de instalar el Ministerio Público, de sacar adelante todas las labores que tenemos, que son... Bueno, estábamos escuchando la declaración de Ángel Valencia luego que esta mañana él confirmara en una conversación que tuvo con Tele 13 Radio que hubo un encuentro posterior a su nombramiento, reconoce este encuentro con Hernán Chadwick y además también con Luis Hermosilla y hace una explicación del contexto. Él dice que esto es cuando él deja la Universidad San Sebastián. Vamos a seguir escuchando y después obviamente analizamos un poco lo que ocurrió con estas declaraciones. No nos juntamos ni a almorzar, ni nos juntamos a comer, ni nos juntamos a tomar un trago. Tampoco alguien intentó, porque tampoco ni siquiera todavía lo planteó, intentó siquiera disimular en una reunión en mi agenda un tema que en realidad no era el propio de la agenda. Y después de eso, tampoco el colega Hermosilla tampoco ha pedido reuniones para ver esas causas, no he vuelto a tener contacto con él, pero sí me parece que en el actual estado de cosas, por necesidades de transparencia, es preferible decirlo, declararlo para que aquello esté claro y después de eso nunca más he vuelto a reunir con él. ¿Por qué usted cree que Juan Pablo Hermosilla lo podría usar en la defensa? Mire, hoy día me parece que ya hemos visto que varios de los límites de aquello que es apropiado, ¿okay?, se han transmitido. Aquí hay una causa que es judicial, está judicializada y me parece que lo que tenemos que concentrarnos es en aquello. Hoy día en la mañana recordé lo siguiente. Hicimos un estudio de persecución, un estudio sobre preocupaciones de la ciudadanía en materia de persecución penal y cuáles son las prioridades de la ciudadanía en materia de persecución penal. ¿Y qué es lo que arroja ese estudio? Que afectó a miles de personas. A la ciudadanía lo que le preocupa es el narcotráfico, a la ciudadanía lo que le preocupa son los homicidios y los delitos violentos, y a la ciudadanía le preocupa intensamente los casos de violencia intrafamiliar. Lo que está pasando al interior de la familia, los abusos sexuales que están pasando al interior de la familia, ahí están las prioridades. Esto, por supuesto, es muy importante, tenemos que tener recursos muy importantes destinados a esto, pero esto es una causa judicial, y en la causa judicial es lo que nos queremos concentrar, y tenemos que seguir avanzando porque tenemos mucho trabajo por delante en casos que son muy importantes. El mundo político han señalado en parlamentarios, por ejemplo, que usted se estaría poniendo el parche antes de la herida por posibles filtraciones, quizás de conversaciones. Hay muchos que han dicho que también debería invalidarse en el No causa. existen conversaciones. O sea, vuelvo sobre el particular, no existen ni más intercambios de mensajes ni nada por el estilo. En el caso de Andrés Chadwick, que sí fue decano, hubo, antes de que me nombraran en la universidad, hubo un par de mail que le mandé. A propósito del tema de la universidad, yo no era ni fiscal, recuerdo, yo no trabajaba en la fiscalía. Y con él he coincidido en un par de actividades formalmente, que fue los del funeral del presidente Piñera, por razones que son evidentes, no tenía que concurrir. Y si mi memoria no falla, creo que alguna vez me invitaron a una mesa redonda o algo en la que él está, pero ahí mi memoria puede estar fallando, ¿ok? Respecto de eso, no he vuelto a tener tampoco contacto, pero sin embargo, tal como lo manifesté hoy día en la mañana, ¿okay?, si a mí, hasta la fecha, nadie me ha pedido directamente, ni he tenido que enfrentarme a una situación de tener que inhabilitarme, y nadie me lo ha pedido en una situación que afecte directamente al señor Chadwick. Pero si hoy día, en el actual estado de circunstancias y con la información disponible y además con el señor Chadwick, según ha manifestado la propia fiscal Lorena Parra, ella ha manifestado que va a ser citado en calidad de imputado. Si hoy día, en esas circunstancias, alguien me pidiera directamente o que me inhabilite en una petición que le afecte directamente, considerando estas circunstancias y otras circunstancias, yo me inhabilitaría. Pero hago presente que tampoco en nuestra institucionalidad eso depende de mí, porque el fiscal nacional tampoco puede llegar y desprenderse de aquello que le resulte incómodo, ¿eh? Conforme a nuestra legislación, son 3 fiscales regionales elegidos conforme a un procedimiento que establece la ley, los que tendrían que decidir si se ajusta derecho o no se ajusta derecho, y más allá de la opinión que yo tenga sobre la legalidad o prudencia de declararse inhábil o no, esos fiscales son los que tendrían que resolver. ¿Cuál sería el efecto concreto? Porque usted no lleva personalmente la causa ni la investigación. No lo llevo, pero... Es no involucrarse, no hablar con el fiscal a cargo. Pero hay situaciones en abstracto en las cuales yo eventualmente podría tener que resolver. Por ejemplo, en teoría, Ajá. si el señor Chadwick tomase una decisión de constituir un abogado defensor, que entiendo que todavía no lo tiene en esta causa, y ese abogado defensor plantea una petición de inhabilidad respecto a la fiscal Parra por circunstancias que a él le afectan, ¿okay? En una situación como esa, probablemente yo hoy día en las actuales circunstancias probablemente me inhabilitaría. Pero, insisto, es bueno que la comunidad lo sepa, porque esto también casi como de formación jurídica. Aunque el fiscal nacional se declare inhábil,
alguien tiene que controlar al fiscal nacional, ¿okay? Y conforme a la ley son 3 fiscales regionales los que tendrían que apreciar si efectivamente hay legalidad o no en aquello, pero prefiero dejar aquello en claro porque, aunque he tratado de ser claro, me parece que hay que ser más explícito todavía. ¿Con qué opinión se queda usted después de esa última reunión con Hermosilla donde él le pide información sobre la causa de Muñoz? Sí, mire, no es Muñoz. Es Héctor Espinosa. Mire, nos juntamos a tomar un café para otro propósito. Si nos juntamos otro, no, claro, pero él termina pidiendo está muy bien. Nos juntamos, tampoco pidió un favor, pero nos juntamos con otro propósito. Él iba a presentar sus explicaciones y sus descargos respecto de estas, no sospechas, digamos, de estas circunstancias. ¿Y usted le creyó? Sí, no tengo motivos para no creerle. No tengo motivos para no creerle. Por favor, recordemos que es Hermosilla, ¿no? No hoy día el personaje que hoy día está, sino que ese abogado, y luego, terminando esa reunión, es cuando él plantea esto. Claro, no corresponde, pero en ese momento le planteé, oiga, eso ocurre antes que corresponda, como decimos los abogados, es que hay que verlo, que ni siquiera recuerdo bien qué es lo que fue, pero respecto a este punto, fue incómodo, ¿okay? Pero así lo planteé, fue incómodo, pero le dije directamente, esto no va a ocurrir. En lo que a mí corresponde, esto no va a ocurrir. Es un abreviado por Espinosa, en todo lo que a mí corresponde, en lo que se refiere a mis atribuciones, eso no va a ocurrir. Y desde que esta conversación se sostuvo, que fue poco después de haber sido nombrado, eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Si hoy día me arrepiento, con el diario el lunes, sí, hoy día por supuesto me arrepiento. Debería haber hablado, ya le he dicho en ese momento a Andrés Chávez, ¿sabe que me basta con lo que tú me transmites? Muchas gracias. ¿Cuál era el riesgo en ese momento? El riesgo era que la persona que me estaba transmitiendo la petición hubiera quedado con la idea de que todavía conservaba rencor y por eso no lo quería recibir. Yo, lamentablemente, soy de la vieja escuela, pero creo que las personas se entienden mejor hablando a la cara y escuchando las razones de los demás. Esa es la circunstancia. Lamento si alguien siente que hubo un compromiso de privacidad, una conversación privada que no se está respetando, pero me parece que las actuales circunstancias es preferible transparentar las cosas. Muchas gracias.